Ministerios Townward presenta a su pastor David Cisneros con un mensaje de sanidad, salvación, liberación y restauración para su vida. Disponga su corazón. El único que nos puede correr los velos de nuestro entendimiento y llevarnos a etapas de reconciliación es el testimonio del Espíritu Santo, obrando ¿dónde? En mi espíritu, obrando en mi entendimiento y en todo lo que yo soy como persona. Así es que si usted está experimentando en estancamiento en algún área de su vida, prepárese esta noche, porque la intención de Dios es obrar con lo sobrenatural en lo natural. ¿Cuál es la intención de Dios? Obrar. Lo sobrenatural, traerlo aquí a lo natural. ¿Y cómo lo hace Dios? Lo hace por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo verifica el Espíritu Santo? Cuando encuentra creyentes como usted y como yo, que aceptamos su mentoría, su cobertura, su autoridad, y tenemos abundantes testimonios de cómo es tan excelente el Dios de la Biblia. Y estábamos viendo pasajes de experiencias que vivió el apóstol Pablo, de cómo él pudo asimilar las transiciones y de algo doloroso empezó a vivir experiencias placenteras. Experiencias en las cuales él tuvo que tratar con él mismo, aceptar responsabilidad por aquello que estaba en su vida, pero que ya al encontrarse con Cristo se le revela que había un montón de cosas que no eran de Dios. ¿Habrá esta noche algunos de nosotros que hemos pasado por etapas? ¿Sí? ¿Seremos parte del club de los que lloran? No, mira, cuando tú lo miras, la vida cristiana tiene un lado teológico, tiene un lado doctrinal, pero tiene un lado práctico también. Y cuando tú tienes un balance bajo la guianza del Espíritu Santo en estos tres elementos, te das cuenta que no te tienes que convertir en un fanático de las cosas de Dios para poder disfrutar el beneficio espiritual y sobrenatural de lo que ha sido conquistado para ti, para mí, en la persona de Cristo Jesús. Entonces, para Pablo no fue ningún problema decir: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo. Pero quiero que entiendas esto no lo dijo Pablo en los primeros días, en los primeros meses, ni en los primeros años de su vida cristiana. No, había pasado ya bastante tiempo, había aceptado ser procesado, se había confrontado con tremendos gigantes dentro de él. Por ejemplo, mira, posturas religiosas, posturas teológicas, posturas de las enseñanzas del judaísmo. El Espíritu Santo trató con él de una manera bien tremenda en derribarle fortalezas. ¿Y dónde estaban esas fortalezas? En su mente. ¿Dónde estaban? En la mente. ¿Dónde están nuestras fortalezas? En la mente. En la mente. No me dé testimonio, pero yo ya sé. Están en la mente. ¿Dónde más hay fortalezas? En la mente. Hay otras fortalezas en el alma. Sí. Hay fortalezas y hay ataduras en mi alma que pueden estar ahí desde añales. Bueno, no tenemos tanto, ¿verdad? Pero desde ciertos tiempos. Y esas fortalezas de mi alma en algún momento van a ser confrontadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que te puede dar un balance y un equilibrio. Es el único que te puede dar, ¿qué? Un balance y un equilibrio, porque en el proceso de aprender a vivir contigo mismo hay varias metas que Él tiene, y una de ellas, la más importante, es fortalecer al hombre interior y capacitarlo para que el hombre interior aprenda a rendirse sin regateos. El hombre interior aprenda a rendirse ¿a quién? A Cristo, a su señorío, sin regateos. Y permíteme decir esto: el hombre interior, hermano, me van a disculpar aquí los estudiados,
es muy tranza. Sí, no, perdóneme que le diga esto en este tono, pero el hombre interior, ahí como nos ve, es muy tramposo. El hombre interior es muy manipulador. Sí, le gusta lo fácil, quiere resultado rápido. El hombre carnal, el hombre interior, no le gusta que se le someta a procesos de refinamiento. No le gusta el fuego que purifica las entrañas. No le gusta, porque el hombre interior no le gusta esperar respuestas de Dios. Le gusta ver resultados inmediatos. Ya, lo quiero todo ya, ahora. Y Dios no trabaja así. Pero el hombre interior se desespera, manipula, trastorna, llora, se deprime, se quiere morir. Llévame ya, Padre, a tu presencia. Dice el Padre, ¿para qué te quiero acá así? Déjame. Todavía no es tu tiempo, es más, no te quiero acá. Mira nomás en qué condición estás, muchacho. Entonces, ¿qué hace Dios? De que te permite asimilar un trabajo de conocimiento, de revelación y de iluminación. ¿Un trabajo de qué? Conocimiento, revelación, iluminación. ¿Quién hace ese trabajo en el creyente que se deja? ¿Quién hace ese trabajo, pueblo de Dios? El Espíritu Santo hace ese trabajo. Entonces, desde el contexto del Espíritu Santo sí se puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego habla del hombre interior, ya no vivo yo. Y lo que antes vivía en la carne, ahora transición, ahora lo vivo en la fe. No en mi fe, nota eso, dice no en mi fe. Lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Sabes lo que está hablando ahí? Lo vivo en la suficiencia de Él. No es mi suficiencia, no es mi habilidad, no es mi talento, no es mi capacidad. Es la suficiencia de Dios. Me hace a mí suficiente. Usted no, déjame ver. La suficiencia de Dios me hace a mí suficiente. Aquí están. La justicia de Dios me hace a mí. ¡No! ¡Justo! Perdón, los que están, los visitantes. Ay, le grité a mi esposa. Oren por mí esta noche. Si usted me ama, lléveme a la presencia del trono de Dios. Que Dios me lleve en alas de águila, que me eleve a las alturas. Deja tú, ¿cómo le hago? Aquí está mi suegro, mano. Padre Santo. Bueno, Pastor Meyer, ore por mí esta noche, por favor. La justicia de Dios me hace justo. La suficiencia de Dios me hace suficiente. Entonces, ¿cómo tú puedes pasar de lo doloroso a lo placentero? De lo ineficaz a lo eficaz. De lo injusto a lo injusto. Tú no puedes, yo no puedo. Hermano, sí, pero que yo tengo muchos talentos y dones. Pero estás hablando de asuntos de contexto espiritual. Entonces, ¿cómo tú puedes ser una persona espiritual sin las normas que rigen las leyes del Espíritu? Tú no puedes. Y no debes intentarlo, porque vas a fracasar. Definitivamente te vas a frustrar, te vas a encontrar. Y mira, en todas las transiciones llegó un momento en el que Pablo dijo placenteramente: le he pedido a Dios. ¿Qué le ha pedido? Muchas veces que me quite el aguijón. ¿Y tuvo respuesta? Sí tuvo respuesta. ¿Pero tuvo la respuesta que él esperaba? No. No tuvo la respuesta que... Óigame, no. No tuvo la respuesta que él esperaba, pero sí tuvo respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta?
Veo que algunos han pasado, ¿saben? Bástate mi gracia. Pero ¿sabes por qué? Porque mi poder se perfecciona. ¿Mi qué? Mi poder, ¿qué pasa? Se perfecciona en las o en tus debilidades. Entonces, dime, ¿sí o no? Dios está interesado en que aprendamos a vivir con nosotros mismos. Amén. ¿Sí? ¿Sí está interesado? Está interesado en que salgas de tus rutinas carnales. Ay, perdón, qué feo se oye, pero ya lo dije. Salgas de nuestras rutinas carnales para que Él te introduzca, no tus esfuerzos, no tu habilidad, no tu conocimiento, sino Él con su suficiencia te introduzca a sus recursos ilimitados y sobrenaturales. Sí. Quiero que veas esto en la pantalla. No sé qué es, pero quiero que lo veas. Espero. Ahí está. Hemos estado entretenidos aquí viendo tantas cosas que se nos han revelado, pero dame el versículo 13, varón, por favor. El versículo 13. Mire, ¿cuántos creyentes por año no han sido bendecidos con este versículo? ¿Cuántos mensajes y escritura y enseñanzas usted no ha oído de ese versículo? Bueno, ¿no se ha preguntado cuál es el secreto y la dinámica espiritual de ese versículo? La mayoría, déjenme ver si a lo mejor estoy equivocado. La mayoría nos emocionamos cuando decimos todo lo puedo. Luego en Cristo que me fortalece. Pero escuche esto, escuche esto. Pablo estaba pasando circunstancias extremadamente adversas cuando dijo esa palabra. Entonces, ¿cómo una persona que está en circunstancias adversas, todo en contra, todo saliéndole mal, puede realmente beneficiarse de ese versículo? Cuando la persona entiende lo que realmente pasó con la persona de Cristo. Déjame explicarle esto. Aplicar el beneficio de lo que Cristo conquistó en la cruz requiere entender la humanidad de Cristo. Capte esto bien, por favor. ¿Por qué razón? Porque Cristo, siendo el Dios hombre, aceptó voluntariamente, sin regateos, lo que era la obediencia, la sumisión a su Padre y a los anhelos de su Padre. Piensen eso. ¿Cuál fue la primera transición que Cristo pasó? No fue cuando estaba en el Monte de los Olivos. No fue cuando lo acusaron y declararon que era hijo de ¿quién? De Belcebú y que venía de fornicación. No fue cuando lo querían apedrear y salió en medio de ellos. No fue cuando estaba en la cruz. No fue cuando fue traspasado su costado. Esa no fue la primera transición que Cristo pasó. Juan capítulo 17 te dice cuál fue la primerita transición que Cristo pasó. Aquella gloria que tuve contigo. Aquella gloria que tuve contigo. Tomar forma humana, separarse de la gloria que tenía en la eternidad. Porque acuérdate que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, renunciar, escucha, no a la gloria, no, al compañerismo permanente y eterno que él tenía con el Padre. Entonces, escucha esto. El asunto aquí no es doctrinal, el asunto es espiritual. ¿Por qué razón?
Porque si tú te vas a beneficiar de la excelencia de Jesús, no lo mires solo por lo que Él conquistó en la cruz. Míralo por cómo Él supo someterse a los deseos del Padre sin entrar en regateos. El único tiempo donde pudo haberse dado una posibilidad fue cuando dijo: Padre, si es tu voluntad. Wow, pero no se estancó allí. Dijo: que pase esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. ¿Te acuerdas que en el estudio pasado te decía dos áreas que son las más difíciles de entregar en la vida del creyente con su relación personal con Cristo? ¿Cuáles son esas dos áreas? Dijimos, los afectos y la voluntad. Si a veces pensan: sí, mi cartera aquí te la doy, mi esposa también, llévate, digo, tómala, mis hijos también, mi carrera, mi todo. Y pareciera impresionante decir: wow, este está entregando todo, hasta los zapatos se los quiere quitar. Y pareciera que es impresionante, pero realmente cuando tú miras la obra de Dios rompiendo con situaciones críticas en la vida de la humanidad nuestra, es cuando tú aceptas lo que tienes y lo que eres en Cristo. No lo que tienes, sino también lo que eres en Cristo. Y para disfrutar lo que eres como persona, tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Tienes que saber ¿qué? Cuáles son las reglas del juego. Y nota, Jesús pudo decir claramente y con autoridad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué le dijo a Felipe? Muéstranos al Padre y nos ¿qué? Nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, tanto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no había una situación así temporal, ya tenía rato. Y dices: muéstranos al Padre y nos basta. ¿No me has visto cómo actúo? Jesús no se estaba refiriendo al aspecto físico. Jesús se está refiriendo al aspecto de la naturaleza y la expresión de su carácter. ¿No me has visto lo que hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me muevo entre ustedes? ¿No me has visto hasta también cómo los aguanto literalmente a ustedes? A gente, sí, te imaginas. Oye, sí, tú sabes muy bien, tú has leído los evangelios. ¿Cuántas veces los los encontró ahí hablando cosas que nomás no? Honestamente, sí. Tú dices: ay, hermano, estos discípulos. No te admires, también a nosotros nos pasa. Nos gusta agarrarnos de vez en cuando. Digo, para no perder la costumbre, porque después la vida se vuelve muy aburrida si no hay una alteración. Pero tú puedes ver claramente cómo Jesús no tuvo ningún inconveniente en decir: mira, todo lo que mires a mí, obsérvame bien cómo camino, cómo actúo, cómo hablo, qué digo, cómo me comporto. Bueno, todo lo que está sucediendo a mí lo aprendí del Padre, y yo te estoy revelando, no solamente físicamente, te estoy revelando la naturaleza y el carácter. La naturaleza y el carácter. Ahora, ¿cómo tú crees que Jesús podía hablar con esa autoridad? Porque desde un principio Él supo lo que era entregar sus afectos y su voluntad. ¿Qué entregó? Sus afectos y su voluntad. Entregar los afectos y la voluntad se traduce ¿en qué? ¿En qué se traduce? Se traduce en obras sobrenaturales de tener la aceptación constante y permanente ¿de quién? Del Padre. Ahora, déjame darte esta palabra, por favor. Quizás me salga un poquito del tema. ¿Por qué hay tanta gente que tiene conflicto interno que los tiene atrapados cuando se trata de hablar con Dios como Padre? Hay gente de todas las edades que cuando tú lo metes a la paternidad de Dios, le fundes el foco.
no hay problema. Salvación, redención, regeneración, santificación, renovación, bautismo, llenura, frescura, aceite fresco del Espíritu Santo le dan la bienvenida sin problema a todo eso. Un grito de júbilo, échale el grito de júbilo. Un brinco, échale el brinco. Una maroma, una maroma en el nombre de Jesús. No hay problema. Pero cuando tú los metes al asunto de la paternidad, algo adentro de ellos se pone tenso y crítico. Y no se sienten cómodos, pierden la inspiración. ¿Sabes por qué? Porque llevan marcas de eventos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la paternidad y del carácter de Dios, pero sí tienen mucho que ver con obras, acciones, palabras y comportamientos de otras personas, incluyendo padres, que los marcaron y esa marca no se ha borrado. Entonces, en esas áreas hay gente que todavía no ha aprendido a vivir con ellos mismos. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es la postura de Dios desde el punto de vista moral, legal y espiritual? Bueno, Dios no te va a introducir a una palabra como esta para que tú la disfrutes solamente emocionalmente y racionalmente. Ay, qué linda criatura. Entonces, Dios no quiere que tú y yo solamente disfrutemos de lo que está en la palabra en el área del alma, en el área del intelecto, en el área de la razón. Dios quiere que todo lo que está en la palabra tú lo recibas en la totalidad de lo que tú eres, comenzando con tu espíritu. Entonces tu espíritu requiere que tengas una buena aceptación y comunión contigo mismo. Dije, una buena aceptación y comunión ¿con quién? ¿Con quién? Contigo mismo. Si el Espíritu Santo que mora en nosotros detecta áreas que no están en armonía en nuestra parte emocional, en nuestra imagen, en nuestra autoestima, entonces, aunque tú racional, intelectualmente conozcas este versículo, tú no vas a saber los beneficios espirituales de ese versículo, porque todo lo que hizo Cristo se transfiere a los creyentes en Cristo. Entonces la voluntad del Padre no puede cumplirse como se cumplió en Cristo si acaso el creyente, que es recipiente del testimonio y los beneficios de Cristo, tiene áreas que no están en armonía, que no están de acuerdo y que lo tienen atrapado internamente y no ha habido una definición, no hay nada concreto, todo es general, pero no hay cosas específicas. ¿Usted está captando eso? Entonces, no hay tal cosa como decir, camino 3 pasos, hermano, y me preparo porque yo sé que vienen 5 de regreso, hermano. Tengo 3 victorias y me preparo con todo porque yo sé que el diablo va a venirse en contra mía y hay que hacerle frente y hay que tumbarle las barbas. Eso es idealismo. Dios no introduce idealismo, sino realismo a tu vida, porque tú eres precioso para Dios. Tú eres especial, tú eres honorable, tú eres de gran estima, tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú eres recipiente de su gracia, de su justicia, de su verdad, de su gloria y de su misericordia. ¿Quieres más? Entonces, desde la perspectiva divina, tú puedes pedir más poder, pero Dios te puede decir, ¿para qué quieres el poder, criatura? Mira nomás cómo andas. Mejor pide mi presencia.
Tú puedes pedir más milagros y Dios te puede decir, oye, he hecho milagro tras milagro tras milagro y no cambias como quiera. Sigues en las mismas, criatura. Ya se murió todo el vecindario y tú igual. No resulta. Entonces, nuestras oraciones pueden ser oraciones equivocadas, emotivas, carnales, lógicas, intelectuales y racionales. Y esas oraciones no son escuchadas por Dios, ni tampoco son atendidas por Dios. Bueno, sí son escuchadas, pero no son atendidas, porque Dios no depende de mi estado emocional para hacer una obra. Dios no está impresionado por mis lágrimas cuando se trata de sufrimiento y de crisis. A Dios no le impresionan mis lágrimas, pero el que llora y el que sufre, si quiere impresionar a Dios, consagre su voluntad y sus afectos y vas a ver que inmediatamente, ¡pum!, viene la presencia de Dios. Y entonces te enseña cómo sobrellevarte a ti mismo. Porque el creyente vive con bloqueos, con ataduras, con fatiga mental, fatiga emocional, con tribulación, porque trae conflictos que no ha resuelto. ¿Trae qué? Conflictos que no hay resuelto. Entonces, cuando tú traes conflictos que no has resuelto, a alguien le tienes que echar la culpa. Y yo te garantizo que no a mí. Bueno, también me puedes incluir, pero no solo en el grupo. O sea, imagínate que yo me pare en el espejo y diga, ay, no pego una. ¿Sabes qué? Ese que está parado ahí es culpable. Yo no me voy a parar, no, hombre. Yo no me voy a decir, soy culpable. Sí, tengo la culpa, por mi grande culpa. A darme golpes de pecho ahí. Es que el instinto de conservación no te va a permitir acusarte. Entonces, pero sí urge que culpes a alguien. ¿Por qué? Porque tu instinto de conservación y tu forma de razonar te exigen respuestas. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Es decir, fulano, sutano, mangano y el otro tienen la culpa de todos mis dolores. Ahorita sí puedes hablar porque estás soltero, pero deja que te cases. Entonces, escuche, varón. Mira, un espíritu abrumado es el resultado de un alma abrumada. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo todavía puede ayudarte a administrarte? No hay más que una manera. Entra y acepta los acuerdos con su persona. ¿Entiende? Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo estaba diciendo de una forma fatalista, estaba diciendo de una forma realista, estaba diciendo las transiciones, los impactos de todo lo que ha pasado en mi vida, definitivamente en lo personal, en lo natural, en lo emocional, en lo físico, en lo racional, en lo carnal, en mi parte mía, me derrotaron. Pero cuando quité la vista de mí y la fijé en Él, entonces ya no acepté derrota. Acepté sus obras. O sea, no solamente lo acepté a Él, acepto sus obras. ¿No me estás entendiendo? No solamente lo acepté a Él, acepté su obra y sus obras. ¿Cuándo haces la transición? Cuando lo que Él dijo lo haces tuyo, no por lo que está acá, sino por lo que está adentro. Entonces, ¿quieres saber cómo se desarma, por ejemplo? ¿Cómo huye la amargura, el resentimiento, la opresión, la depresión, la angustia, la desesperación, la desesperanza, que están ahí escondidas en áreas diversas de mi parte natural, de mi parte individual, de mi parte emotiva? ¿Cómo puede realmente huir y tenerle miedo, no a mí? Cuando el creyente baja la guardia y puede decir, ¿sabes qué? Lo mejor que me puede suceder es mejor
que me conquiste el Espíritu de Dios. Es lo mejor. Sí. Y cuando hablas de la conquista del Espíritu de Dios, no estás hablando del bautismo del Espíritu Santo. No estás hablando de la llenura del Espíritu Santo. Estás hablando de la persona que bautiza, de la persona que llena, porque tú aceptas entrar en acuerdos con quién es, no con qué hace el Espíritu Santo. Y a veces hay abismos entre la comprensión que yo tengo de lo que es y de lo que hace el Espíritu Santo. Y esos abismos son el resultado de haber sido condicionado aún sin querer para estar siempre viviendo en lo que hace el Espíritu Santo, no en lo que es el Espíritu Santo. Dijérame esto bien, por favor. Yo no le estoy dando una cátedra doctrinal o teológica. Yo le estoy diciendo que de acuerdo a la Escritura, los beneficios mayores en la vida del creyente son cuando el creyente asimila la realidad de la persona, no solo de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, asimilar la realidad de la persona requiere que en algún momento vamos a tener que aceptar estar en acuerdo, estar en paz con nosotros mismos. Mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 12. Sí, Romanos capítulo 12. Comienza con un desafío. Hermanos, no dice primos, ¿verdad? Dice, hermanos, os ruego por las, ¿qué? Misericordias de quién? De Dios. Que os presentéis. ¿De qué está hablando? De entrega. De entrega. Que os presentéis. ¿Qué parte? Qué cuerpazos, ¿no? Vuestros cuerpos. ¿Pero de qué manera? En sacrificio, ¿qué? Vivo. Luego, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿hay un proceso aquí a seguir? ¿Hay unas normas a respetar? Sí. Entonces, una persona dice, ok, ahorita que ya me anda, que ya no hay que hacer. ¡Oh! Me rindo, me postro, me humillo. Dios, pactos, decretos, victorias, guárdame del diablo. ¡Oh! Y tú puedes decir, gloria a Dios, se está quebrantando el hermano, la hermana. Pero la pregunta es, ¿qué te motivó a ese supuesto quebrantamiento? Los resultados de conflictos y de experiencias traumáticas con terceros. No fue la presencia, no fue la guianza, no fue la autoridad, no fue el poder del Espíritu Santo. Entonces, puede haber entregas que son netamente carnales, pero que parecen espirituales. ¿Entiendes? Entonces, tu corazón dice, ay, sí, estoy sangrando. Ay. Sí, pero la pregunta es, ¿cuántos años tiene el Espíritu Santo pidiéndote ese corazón? Y tú dices, no, dámelo. No, entrégamelo. Está marchito. Ese corazón tiene años, mijo, pidiéndotelo el Espíritu Santo. ¿Para qué lo quieres? Oye, no creo, mano, no creo que lo quiera para comérselo. No creo yo que lo quiera para comérselo. No. ¿Sabes para qué lo quiere? Para cambiarlo y quitarle lo duro y ponerlo suave. Un corazón de piedra solamente puede ser reemplazado por un corazón de carne.
Cuando hay una entrega incondicional. Cuando ya aprendiste a decir, realmente yo no puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no estoy siguiendo las normas establecidas de lo que es la obediencia, la sumisión, la consagración y la sumisión absoluta. Me entrego si acaso me haces ese milagro. Estás entrando en regateos con Dios. Dios no va a aceptar tratos con nosotros. Cámbiame a fulano. ¿Para qué? ¿Para que tú lo descompongas después? Si todas estas mujeres esperaban, Señor, que me cambie al diablo que tengo en la casa. Porque es uno malo. Yo cuando lo veo llegar, yo miro el con cuernos, hermano. Y yo te creo, probablemente tú hasta tienes fotos del diablo. Y yo acepto tu testimonio. Pero, ¿cómo le vas a decir a Dios? Cámbiamelo porque ya me anda. No, cámbialo porque quiero que sea tuyo, que viva para la gloria tuya, que viva en tu soberanía, en tu autoridad, en tu gracia, en tu misericordia, en tu poder, en tu compasión, que viva en el propósito tuyo. Si te lo cambio, sí lo puedo cambiar, pero pues vive contigo, se va a descomponer otra vez la criatura. Si está como la mamá que se aflige porque el hijo que droga y que el sexo y que y que la güera en la esquina. Te voy a decir una cosa. Tú dices, no, nos vamos a cambiar de barrio para que no vea más esa güeruja que anda ahí. Muchos se cambian de país, se cambian de colonia, se cambian de barrio. Ahora sí, aquí va a estar bien, mijo. No, hombre, no, va a buscar otra güeruja que ande por ahí. Tú vas a hacer todo el gasto habido y por haber. Y es que tú no puedes cambiar a la actividad maligna que hay en tu hijo, en tu hija. Tú no la puedes cambiar. Tú no la puedes cambiar. Está dentro. Y tú, es más, a lo mejor tú ni te diste cuenta cuando llegó. Si tú acá ay, ven Pepito, ven, a ver papito Pepito, saluda a la visita. Bendiciones. Y Pepito, y tú dices, ay, qué lindo Pepito. Voy a mi cuarto, mamá. Ándale, vaya mi hijo, Dios me lo bendiga. Y Pepito entra al cuarto y le cierra con llave y se mete a la pornografía. Más Pepito, el bueno Pepito. Pepito. Y tú abajo presumiendo que Pepito, qué bueno los cachetitos coloraditos como tomatitos que tiene. Ya está. Pepito. Y tú dices, ay, Pepito, ¿a qué hora se me dañó cuando le compraste la computadora a los 5 años? ¿Cuándo entró? Pues, quién sabe cuándo. Entonces, la transición de lo natural a lo espiritual tiene un orden, pero ese orden no lo inventé yo, ese orden está en la Biblia, ese orden es espiritual y tiene una plataforma que se tiene que seguir. Ahora, si no pasa lo primero del versículo primero, dame Romanos 12:2, por favor, mijo, por favor, ahí. Si no pasa lo primero, nota, el versículo 2 te presenta otra dimensión. ¿Y cuál es la dimensión del versículo 2? Dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino, ¿qué dice? ¿Qué dice? Transformados, pero no, ahorita, párale. No dice, transfórmate y luego entrégate. No, ya te entregaste. ¿Resultado cuál va a ser de la entrega? Transformación. Pero nota. No es algo pasivo, es algo activo, es algo constante que está ocurriendo constantemente. Hermano, vengo, únjame con aceite. No es la unción que te avientan por fuera, es la unción que debe estar el Espíritu Santo aventándote por dentro. Eso es lo que cambia. Dice, sino transformados por medio de la ¿qué? Renovación. ¿En qué áreas? Esta mente, a veces de mente necesita ser liberada.
de veras necesita ser cambiada, necesita ser regenerada, necesita ser tocada y conquistada por el Espíritu de Dios. Entonces, hasta que no haya una regeneración, ¿dónde? En mi mente no se va a poder confirmar el grado de entrega que está ocurriendo en el trato íntimo y personal de mi alma y de mi espíritu con la persona de quién, del Espíritu Santo. Entonces, pregunta: ¿necesito o no constantemente al Espíritu Santo para aprender a tratar conmigo mismo? ¿Necesito o no que el Espíritu Santo me aclare, me corra los velos, me quite las vendas mágicas y me enseñe a ser justo conmigo mismo? Imagínate una oración: Señor, aquí estoy. Aquí está este horrible pecador asqueroso. ¿Qué puedo darte? Estoy tan apestoso, pero tu sangre me limpia. Mira, en primer lugar, a Dios no hay que decirle cómo estás, porque Él ya sabe. Él ya conoce todo. No le des detalles. Probablemente ya cuando hay una posibilidad de humillarse, manda fumigadores a tu alrededor. Tremendos tanquesones que cargan los ángeles del Lysol. Échale todo y a ver qué quiere esta criatura. Entonces, que la oración me la recibe, sí, pero no hay un impacto sobrenatural si una vez que me levanto de la oración sigo encerrado en mí mismo, en mi propia mente, en mis propios crisis y en mis propias trampas. Entonces, nota la secuencia de los efectos del versículo primero: transformados, renovados en vuestro ¿qué? Entendimiento. Entonces, ¿tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Para tu casa? ¿Para tu matrimonio? ¿Tienes hijos, varón? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tus hijos? ¿Para tu trabajo? ¿Para tus negocios? ¿Para tu dinero? Diezma. No, te creas. Tú no puedes comprobar la voluntad de Dios, que tiene tres características: es buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta. Sí, tú no lo puedes comprobar, ni puedes decir que se haga la voluntad de Dios para mi hijo David, para mi hija Isamari, para mi hijo fulano. Sí, tu deseo es que se haga la voluntad de Dios, pero el requisito es que para que la voluntad de Dios se confirme, se cumpla primero con todas las normas establecidas. Y en el proceso es la victoria, no solamente es acá, es a tu alrededor también, porque lo que está desalineado se comienza a alinear. Lo que está en desorden comienza, mi hijo, a entrar en orden, pero ya no es el orden tuyo, es el orden de Dios. Entonces, este orden ya no es el resultado de un grito que otro te tira, ¿me entiendes? De una amenaza que otro te hace, de una intimidación que otro te trae. Este orden es el resultado de que estás de acuerdo con las normas de Dios que te va guiando para que aprendas entre los beneficios. Es aprender a vivir contigo mismo conforme se aclara la relación con su presencia. Ahora, en el mundo espiritual pueden ocurrir atrocidades. Una vez estábamos ministrando un caso, no sé si te platiqué, te lo platiqué de Pancho Villa. Sí. No te lo sabes de Pancho. Estábamos ministrando un caso aquí
Y este tipo venía de un trasfondo de santería, de brujería, en donde creo que el hermano era un sacerdote que invocaba espíritus y para curar. No sé de dónde era, pero yo veo varias caras aquí que dicen, sí, yo sé, yo lo conocí. Entonces este tipo estaba contándonos de cómo él ayudaba a su hermano, y entre los espíritus que bajaban en su hermano estaba el espíritu de Pancho Villa. Sí. Entonces nosotros estábamos oyendo, porque uno no puede juzgar en lo natural, ¿verdad? ¿Qué es verdad, qué no es verdad? Pero estábamos oyendo todos los relatos y bueno, estábamos apuntando, haciendo la evaluación. En algún momento dado, ¡pum!, de repente el hombre le cambian las facciones. Sí, no, de veras, hermano. Pastor, fíjate lo que pasó. Le cambiaron las facciones. Y entonces nosotros supuestamente lo íbamos a guiar en el proceso y se nos cuadra y dice, ¡firmes! Pues, ¿te acuerdas, Pastor Banda? Ahí estaba el Pastor Banda. Oye, no, tú te quedas. Entonces, no sé si tú has visto la foto de Pancho Villa, le dicen unos bigototes así, y este traía bigotes ese día, unos bigototes, y entonces, nota, él en lo natural, el hombre muy noble, muy, hermano, ¿cómo está? Bien, hermanito, gloria a Dios, Dios te bendiga. Yo le digo, que oyes a esto, le digo, ¡firmes! Oye, era el espíritu del Pancho, mano, que estaba. Pero cuando tú no esperas que eso va a pasar, entonces, oye, pues del momento tú no sabes qué va a pasar, pues tú te asustas. Cuando te dice, ¡firmes! Dígame, mi general. A sus órdenes, mi general. Todos en fila, me los quebro a todos. Oye, yo tiro un brincote para atrás y volteo con el Pastor Banda. No, hombre, a mí me gusta ministrar con el Pastor Banda. Bien calmado el Pastor Banda. Y digo, y me hace, bien, tranquilo el pastor. Y no se acerca y me dice, es Pancho Villa. Oye, como no le esperaba, hermano, ni modo de decirle mucho gusto, Pancho. Oye, no, hombre, hermano, tuvimos que pedir ayuda de la revolcada que nos andaba dando el Pancho. Porque no obedecimos cuando nos dijo firmes. Ay, Panchito. Bueno, de todas maneras, ese día salió Panchito. Pa' afuera, Pancho. No quería irse, andaba reclamando a sus generales que se le habían perdido. Lo interesante es que él no sabía, y nos dimos cuenta en ese momento de que cuando él se convierte a Cristo, él tenía alrededor de 12, 13 años, pero entonces el hermano ya lo había consagrado, ya había hecho rituales para consagrarlo. Entonces él, ya siendo un hijo de Dios, pues no sabía qué onda. Y entonces, cómo viene a salir que esto estaba escondido. Y mira, en el mundo espiritual suceden atrocidades tremendas y uno no se da cuenta de dónde viene toda esta situación. Pero cuando tú entiendes la postura de Dios hacia tu persona, es de estarte regenerando, de estarte renovando. ¿Para qué? Para que aquello que está ahí oculto, colgado en el mundo espiritual, tarde o temprano tiene que renunciar a ti y a mí. Tarde o temprano va a perder poder. Amén. Va a perder autoridad. Amén. Y el beneficiado, ¿quién va a ser? Yo mismo voy a ser beneficiado, aceptando la guianza, la autoridad, el poder y la mentoría. Entonces, cuando tú entras en acuerdos con lo que establece Dios y con lo que implica su buena voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta, entonces tú te das cuenta que es mejor desechar los archivos y todo lo que te esté creando conflicto.
Es mejor verificar el estado de tu alma, el estado de tu mente natural, y es mejor aceptar el desafío de romper con todo lo que está escondido probablemente en archivos de tu mente y no ha sido detectado ni identificado. Y entonces cuando tú aceptas el trato personal y directo con Dios, tú no estás aceptando un nuevo sistema de doctrinas, de teologías, estás aceptando la soberanía y la obra que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. ¿Sí está captando esto? Sí. Entonces, ¿cómo saber si estás superando y aceptando los tratos contigo mismo? Mira, eventualmente el fruto, no la manifestación, el fruto del Espíritu Santo va a estar presente. Sí. Asuntos que tienen que ver con templanza. Templanza. ¿Qué es la templanza? Es un fruto del Espíritu. ¿Cómo trabaja la templanza? Te ayuda a sobrellevarte a ti mismo. Entonces ya cambia tu lenguaje. Ando que no me aguanto ni solo. Pues ¿quién te la mató que no te la guisó? ¿Entiendes? Entonces ahora ese lenguaje ya no está en tus labios. Sí. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. La bondad es un fruto del Espíritu Santo. La misericordia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, tú estás aceptando que tu carne no produce fruto espiritual, pero el Espíritu, en tu espíritu, sí puede producir fruto espiritual. Entonces, tú no estás llorando por lo que te está pasando. Tú estás sometiendo tu persona y luego lo que te está pasando, se lo estás entregando para que entonces se haga la transición de lo sobrenatural a lo natural. Y mi hermano, esto no es fantasía, esto no es emocionalismo, esto no es psicología, esto es testimonio de la unción que pudre yugos, de la unción que rompe cadenas, de la unción que destruye al hombre natural, de la unción que destruye argumentos, fortalezas, bloqueos que nos impiden vernos como Dios nos mira. Esto es posible cuando tú aceptas tu realidad de lo que eres en Cristo y de lo que posees bajo la cobertura de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Entonces, escuche esto. Cuando entramos a la voluntad de Dios, el fruto del Espíritu no contradice la voluntad de Dios. Al contrario, facilita el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué dije? No contradice. ¿Qué dije? Facilita el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dices, hermano, fíjese nomás, me metí 21 días. Me siento otro Daniel. No dice que Daniel se metió en ayuno y en oración para conquistar el corazón de Dios. El corazón de Daniel ya estaba conquistado. Entonces, no estaba ofreciendo sacrificios con ese ayuno. Estaba buscando dirección, interpretación del sueño de Nabucodonosor, para entonces él traer una interpretación que nadie había logrado descifrar. Entonces ese tiempo en la comunión con Dios causó que en el mundo espiritual, sin que él lo supiera, se armara tremenda revuelta. Después de 21 días hubo respuesta, y no hubo respuesta de un rango menor, vino un rango mayor. ¿Quién fue, pastor? El arcángel Miguel. Fue Miguel el que le dijo: desde el primer día que te humillaste, tus oraciones, ¿qué fueron? Fueron escuchadas. Entonces, racionalmente usted dice, bueno, espérate, ¿por qué 21 días? Él explica, mas el príncipe de ¿qué? De Persia se nos oponía. Tremendo. Daniel no supo que cuando él se humilló, activó resistencias en el mundo espiritual. Daniel no supo que hizo enojar al principado, al espíritu, al gobernador territorial de esa comarca. Daniel no supo que se resintió el principado de esa comarca.
Daniel no supo que el principado de esa comarca trató de defender los derechos legales que tenía sobre Nabucodonosor y sobre toda Babilonia. Daniel no supo eso. Daniel lo único que supo y lo único que le interesó es estar en la presencia ¿de quién? En la presencia de Dios. Y se mantuvo en la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Cuándo supo? Hasta que vino el mismo arcángel y le dijo: desde que te humillaste fueron escuchadas tus oraciones. ¿Mas quién? El príncipe de Persia se nos oponía. Nota, no estaba diciendo el príncipe de Persia se te opuso porque tenía derechos legales contra tu vida. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo se nos oponía ¿a quién? A nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros traíamos la respuesta. ¿Capta eso? Aquí no está hablando de argumentos contra Daniel. Aquí no está hablando de argumentos contra Dios. Está hablando de oposición que se levanta a causa en el mundo espiritual. ¿A causa de qué? De argumentos por los derechos legales que había en Nabucodonosor y en Babilonia. Entonces los espíritus territoriales trabajan a través de autoridades. ¿Está captando eso? Los espíritus territoriales trabajan a través de autoridades. ¿Qué utilizan los espíritus territoriales? Argumentos. Para levantar resistencia, los espíritus utilizan argumentos. Entonces, fíjese, mi hermano, mi hermana, aprender a tratar contigo mismo puede en ocasiones implicar que se alborota el mundo espiritual por las decisiones que tú tomas respecto a tu propia persona. Por las decisiones que tú tomas de entregar asuntos que no has entregado, de vaciar archivos que no has vaciado, de cancelar maldiciones que no has cancelado. Y tú dices, no, bueno, pero ya oraron por mí, ya me aconsejaron, ya me bañaron con aceite. Sí, saliste bien brilloso. Pero internamente prevalecen asuntos que están alborotando el mundo espiritual. Y el único que va a traer revelación sobre lo que impera en el mundo espiritual es el Espíritu de Dios. Amén. Nadie más. No es mi sabiduría, no son mis dones, no son mis talentos, no es mi guerra espiritual, no son mis ayunos, no son mis oraciones. Es la obra genuina, sobrenatural y gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y fuera del Espíritu Santo no hay nadie más que pueda correr los velos, que pueda traer revelación y que pueda traer discernimiento. Fuera del Espíritu Santo no hay nada. ¿Entiende? Entonces, mi hermano, mire, yo sé que nos hemos prolongado en esta serie, pero los pormenores de Dios necesitan conocerse. Los pormenores de su palabra no pueden ser violados. Escuche, mi hermano, el mundo espiritual tiene leyes. No las puso usted, no las puse yo, no las pusieron las denominaciones, no las pusieron los obispos, no las puso el Papa. El mundo espiritual tiene leyes que fueron puestas por Dios. Y usted y yo no las podemos violar, las tenemos que acatar. Nos tenemos que someter a ellas para que la palabra trabaje y cumpla su propósito. Tiene que haber armonía entre lo que pasa en mi espíritu y con el Espíritu de Dios. Lo que pasa en mi alma y los anhelos de Dios. Entonces no se puede hacer una palabra realidad si no se llenan ciertos requisitos divinos. Hermano, pero es que yo lo que siento es muy sincero. Pero Dios no trabaja contigo por lo que sientes, sino por lo que eres. Entonces, mira, mi alma no puede gobernar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que gobernar mi alma. El Espíritu Santo no puede ser gobernado por mis buenas intenciones, ni por mis buenos sentimientos, ni por mis dones, ni por mis talentos. El Espíritu, ¿quieres un beneficio del Espíritu? Aparte del bautismo en otras lenguas, aparte de la unción, aparte del vino nuevo, aparte de las manifestaciones. ¿Quieres un beneficio del Espíritu? Acomódate a su persona. No a sus obras.
a su persona. Su persona. Increíble. Es dulce. Es noble. Es gentil. Es amoroso. Es tierno. Compasivo. Entendido. Misericordioso. Su persona suaviza las asperezas. Si tú llevas cargando con condenación, autocrítica, autojuicio, que te produce todo tipo de desastres, su persona va a las áreas donde tú te has golpeado u otros te han golpeado y te ayuda a sanar. Te ayuda a suavizar asperezas, te quita el afán de estar bajo autocondenación y no te permite que te hagas daño a ti mismo ni le hagas daño a otros, porque su espíritu es noble, es sabio, es entendido. El Espíritu Santo no te acepta confusión. No te acepta depresión, no te acepta chantaje, no te acepta bloqueos. El Espíritu Santo, cuando tú aprendes a tratar con Él, te libra de todo chantaje mental, chantaje emocional, de todo bloqueo, y te facilita introduciendo lo que tú eres a lo que viene de la revelación divina. Y es entonces cuando la palabra logos se convierte en rema, menos no. ¿Sí entiende eso? Entonces, mi hermano, mi hermana, no es una opción, es una necesidad. Dale a Dios las riendas de lo que pasa dentro de tu persona, sin entrar en regateos, en racionalizaciones o en legalismos. Simplemente dile: sí, acepto lo que tú eres. Si quiero lo que tú quieres, tengo que aceptar lo que tú eres. Persona hermosa, divina, que puede correrme los velos y puede librarme de mí mismo y de todo lo que no te glorifica. Aleluya. Amén. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo le recomiendo que lo haga esta noche. Dígale al Espíritu de Dios: quita tus temores de mi vida. Quita las confusiones. Ponte de pie. Hasta aquí el mensaje de hoy. Si desea visitar nuestra iglesia, le esperamos en el 14 de la calle Bradhurst, en Houston, Texas. Todos los martes y miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 10:30 de la mañana. Para recibir información acerca del material disponible en prédicas o series de estudio, contáctenos al 281-852-0693. Gracias por acompañarnos y que Dios le continúe bendiciendo.